4, versículo 17, el cual amerita una meditación especial. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios. Amado Señor, en esta mañana estamos en tu presencia. Como pueblo tuyo, escuchamos hoy tu voz, porque lo más importante para nosotros como pueblo tuyo es tu presencia en medio de nosotros. Y tu presencia es evidenciada por el Espíritu Santo, que es la persona que tú has designado esté representándote como una de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo del Trino Dios, el Espíritu de Dios que está con la iglesia, está para la iglesia, está por la iglesia, está con la iglesia. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y nos estás enseñando tu reino. Te pedimos que hoy inscribas tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos enseñes tus planes y tus propósitos, y que pongas en nosotros el denuedo para el querer y hacer tu perfecta voluntad, para que tú seas glorificado. Señor, clamamos a ti, oh precioso Rey de Gloria, que en tu poder, Espíritu Santo, tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana, en esta tu iglesia, y que tu iglesia sea muy edificada para la gloria de tu santo nombre. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos que a través de la predicación de la palabra tú llames a los que has designado para salvación en este día. Asísteme, Señor, como tu siervo, porque quiero ser fiel a tu palabra. No quiero desviarme ni a derecha ni a izquierda de lo que tu santo libro proclama. Asísteme, Señor, para ser un ministro fiel de tu palabra, y para que la iglesia cumpla el santo propósito de ser columna y baluarte de la verdad. Nos disponemos pues en tus manos, amado Redentor, precioso Señor Jesucristo, glorioso Padre nuestro que estás en los cielos, y hermosísimo Espíritu Consolador, divino Espíritu Santo del Trino Dios. Nos disponemos en tus manos para escuchar tu voz, para meditar en tu palabra, y para que prontamente sea puesta por obra en nuestras vidas. A ti la gloria, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Haciendo un repaso nuevamente de lo que vimos la semana pasada, un resumen. La palabra nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo somos la acción de Cristo en la tierra. Y para que la iglesia pueda desempeñar correctamente la acción de Cristo en la tierra, debemos conocer cuál fue la acción de Cristo en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Muchas personas, como vimos la vez pasada, piensan que la acción del Señor Jesucristo fue salvar a los pecadores, que la acción del Señor Jesucristo fue hacer milagros a los necesitados, dar de vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, en fin, lo que generalmente se enfoca. Algo espectacular. Sí, el Señor Jesucristo hizo eso, pero la obra del Señor Jesucristo es profunda, va mucho más allá, es trascendental, va más allá de esta vida, de esta tierra, de esta carne. El Señor Jesucristo no solamente vino a salvar a los hombres. Él no solamente vino para salvar a una partida de pecadores, no. Él vino para mucho más allá. El Señor Jesucristo no vino para darle salud, bienestar, amor y paz, y concederle el capricho o los caprichos a las gentes, como muchos predican hoy en día.
Recordamos que la obra del Señor Jesucristo se desarrolló en 4 frentes. Y esos 4 frentes que desarrolló el Señor Jesucristo son los mismos 4 frentes que hoy debe desarrollar la iglesia como cuerpo de Cristo, como acción de Cristo. Entonces, vemos cuáles son esas 4 frentes. Ya hemos estudiado 3 de ellos y vamos a pasar al 4. El primer frente es hacia Dios. ¿Cuál es el frente? Lo más importante que hizo el Señor Jesucristo: glorificar al Padre, satisfacer, complacer al Padre. Él no vino únicamente o expresamente a salvar pecadores, no. Él vino expresamente a glorificar al Padre, a reivindicar al Padre por la grave ofensa que le hemos hecho los hombres a Él. Dios demanda justicia, demanda ser resarcido por los hombres por causa de su pecado. El pecado es ofensa gravísima a Dios. Entonces Dios dice: el hombre tiene que pagar. Y con justicia lo dice. Porque nuestro Dios es Dios justo. El Dios de la Biblia es Dios justo, que tiene que cobrar el pecado, que no pasa por alto la maldad del hombre. Pero Dios no hizo al hombre para condenarlo por su pecado. El hombre cayó en pecado y Dios ya tenía un plan. No creó un plan cuando el hombre cayó en pecado. Él desde la eternidad tenía un plan: la redención de su pueblo mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ser reiterativos porque el sermón de la Santa Cena tiene el mismo enfoque. Entonces el Señor Jesucristo vino a resarcir al Padre. Como hombre, Él es el único hombre que puede satisfacer al Padre por el pecado del hombre. El Señor Jesucristo asiste a la cruz del Calvario para absorber la ira de Dios sobre los hombres. El Señor Jesucristo, como cabeza federal, como representante de su pueblo, recibe sobre sí mismo el castigo que nos correspondería a nosotros. No era Él, si no eres tú o era yo quien debería estar en la cruz. Éramos todos nosotros quienes deberíamos estar en la cruz. Pero el Señor Jesucristo fue. ¿Para qué? Para resarcir al Padre. Entonces, el principal motivo por el cual el Señor Jesucristo vino al mundo fue para satisfacer, para darle la gloria, para resarcir al Padre. El segundo motivo por el cual el Señor Jesucristo vino fue para redimir a su pueblo, para formar a su iglesia, para hacer su iglesia. Entonces el Señor Jesucristo levanta su iglesia, edifica su iglesia. En tercer lugar, el Señor Jesucristo predica el Evangelio a un mundo perdido y pecador para su salvación. Y en cuarto lugar, el Señor Jesucristo avanza el reino de Dios. Todo eso ya lo hemos estudiado profundamente, solamente estaba haciendo un recuento. Ahora, cuando el Señor Jesucristo cumple su misión y retorna al Padre, dota a su iglesia con el Espíritu Santo y le da la comisión y el poder de continuar su acción en la tierra exactamente en los mismos 4 frentes. Y eso es lo que debe hacer su iglesia. En primer lugar, darle la gloria a Dios. En segundo lugar, continuar con la edificación de la iglesia. Recordamos el ministerio los unos a los otros. En tercer lugar, llevar el Evangelio al mundo perdido, que fue el tema que terminamos la semana pasada, la gran comisión. Y ahora vamos a entrar en avanzar el reino de Dios, el avance del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Algunas personas piensan que la lucha espiritual es un infighting, una pelea cuerpo a cuerpo, como un boxeador, como un luchador contra el diablo y contra sus demonios. Y entonces cogen las banderas y piensan que el diablo está ahí
Entre otras cosas, parece que para ellos el diablo fuera omnipresente, está en todo lugar. Yo no sé cómo hace el diablo para estar en varios lugares. El Señor, el único que es omnipresente es el Señor. Entonces cogen al diablo a banderazo limpio, a pisotazo limpio, a patada limpia, a ver si se va. Son imaginaciones. La Biblia no dice nada de eso. Piensan que la lucha espiritual contra el reino de las tinieblas es expulsar demonios, decirle chiste, perro, fuera, diablo mentiroso y cosas así. Pero esto no es así. La batalla espiritual no consiste en ponerse a pelear contra el diablo y expulsar demonios de las gentes. La contienda espiritual consiste en establecer el señorío de Cristo en las personas, en las familias, en comunidades y aún en naciones enteras. La lucha espiritual consiste en establecer el reino de Cristo en la vida de las personas. Que Cristo reine primeramente personas. Pero cuando el reino de Dios, el reino de Cristo viene a una persona, esa persona influye en su familia. Dios quiere el establecimiento del reino de Dios en la vida de las familias, en los hogares. Y esos hogares van a influenciar sobre comunidades enteras y aún sobre naciones. Pero la pregunta surge: ¿qué es eso de establecer el reino de Dios en la tierra? ¿Qué es establecer el reino de Dios en la tierra? Para poder comprender lo que es el reino de Dios, vamos a contemplar tres aspectos. Vamos a desarrollar este tema en tres aspectos. El primero, vamos a ver la descripción del reino de Dios. Vamos a ver cómo es que la Biblia nos describe qué es, cómo funciona el reino de Dios. ¿De qué se trata el reino de Dios? Luego vamos a ver la conquista del reino de Dios. En un sermón pasado hablábamos de que el hombre de nuestros tiempos tiene un concepto equivocado acerca de qué es un rey, porque hoy en día los reyes son figuritas, ni siquiera políticas, sino casi que figuras decorativas de naciones. No tienen influencia en los gobiernos. Pero el rey de los tiempos bíblicos, y especialmente el rey de reyes de la Biblia, es un rey que entra a la batalla y conquista el reino. Conquista el reino. Entonces vamos a ver la conquista del reino de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver que el reino de Dios también es escatológico, o sea, tiene un futuro. Por eso vamos a ver el futuro del reino de Dios. En el sistema, a grosso modo, a vista, a vuelo de pájaro, esto es lo que vamos a contemplar, estos tres aspectos acerca del reino de Dios. Comencemos pues hoy acerca de la descripción del reino de Dios. Y en cuanto a la descripción del reino de Dios, vamos a tocar dos aspectos: su definición. Hoy vamos a contemplar qué dice la Biblia que es el reino de Dios, su definición. Y luego vamos a contemplar su historia bíblica, cómo a través de la Biblia Dios, el Señor, nos revela el reino de Dios desde antes de la fundación del mundo hasta los tiempos finales, hasta cuando todo este sistema de cosas se haya terminado. En este sermón pues veremos lo que la Biblia describe que es el reino de Dios. En primer lugar, la palabra reino proviene del vocablo griego basileia. Basileia, voy a ver, lo voy a escribir aquí. Basileia. Basileia. Basileia.
¿Qué significa Basileia? En el idioma griego, en el idioma bíblico. Significa soberanía. Significa poder regio o majestuoso. Significa dominio. Significa imperio. Todo esto está relacionado con autoridad, con gobierno. La palabra Basileia denota el territorio o el pueblo sobre el cual reina un rey. Eso significa la palabra Basileia en el griego. Cuando el Señor Jesucristo dice a su audiencia: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se os ha acercado, o el reino de los cielos ha venido, lo que Él está diciendo, el poder de Dios, el dominio de Dios se está restableciendo en la tierra. Y como lo veíamos la vez pasada, en el sermón de hace 8 días creo, estábamos viendo cómo si el Señor dice: el reino de los cielos se os ha acercado, esto implica que el reino de los cielos está lejano. Y esa es la verdad. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Todo hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Está separado de Dios, está lejano de Dios. Como la mañana está lejana de la noche, como el norte está lejano del sur, así está lejano el hombre natural, el hombre sin Dios, está lejano de Dios, separado. Está absolutamente separado. Entonces, si el Señor Jesucristo dice: el reino de Dios se os ha acercado, es porque el reino de Dios estaba lejano, estaba muy lejos. Y el Señor Jesucristo viene a acercarnos el reino de Dios. Él viene a establecer su reinado, a recuperar el absoluto reinado de Dios sobre la tierra y sobre los hombres. Ahora, vamos a dar una definición. Si nosotros preguntamos a algunos teólogos: ¿qué describes tú como reino de Dios?, vamos a encontrar muchas descripciones. Pero dentro de algunas de ellas hay una que recientemente me causó mucho impacto y que es la que he tomado para la predicación de esta mañana. Y nos la dio el pastor Suger Michelén en el pasado ciclo de enseñanza del seminario, titulado la panorámica bíblica de la redención. Y dice así: el reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Aquí está la definición. El pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. La gran mayoría de personas piensan que el reino de Dios son los beneficios que Dios le da a las gentes, que Dios le puede otorgar al hombre. Pero esos beneficios son para la vida natural generalmente. La gran mayoría de hombres piensan que el reino de Dios son los beneficios que Dios le otorga, le regala al hombre natural. Salud, dinero, amor, prosperidad, paz, alegría. Piensan que eso es el reino de Dios. Hasta tienen una frase mañana, dice: vénganos en tu reino, o que venga tu reino, ¿no? Hablando de esas cosas naturales, de vivir una vida terrenal, confortable. Pero el Señor Jesucristo mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí.
si mi reino fuera de aquí, miríadas. Miríadas son millones de ángeles vendrían a servirme. Pero es que mi reino no es de este mundo. Eso nos muestra que el reino de Dios es un reino celestial. Por eso el apóstol y evangelista San Mateo dice: desde entonces el Señor Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se os ha acercado. En otros lugares dice el reino de Dios. Ya hablamos de que es la misma definición, ¿no? Hablamos la vez pasada. Entonces, el Señor Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Y eso implica que es un reino celestial. Pero también cuando dice mi reino no es de este mundo, significa que no es de la carne. Porque este mundo es carnal. Eso quiere decir que el reino de Cristo, el reino de Dios, es espiritual. Recordamos cuando los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu reino. Ellos estaban esperando que algún día el Señor Jesucristo tomara la posición de rey. Que quizás viniera un ejército extranjero muy armado que derrotara a la bota romana y estableciera a Jesucristo como el rey de la nación de Israel, y quizás, como le pasó al rey David, como le pasó al rey Salomón, extendiera sus fronteras hasta mucho más allá, y muchos pueblos y naciones fueran servidoras del pueblo de Israel. Entonces imagínense un rey así. Sería un rey poderoso. Ya habían existido reyes así. ¿Recuerdan al rey de Babilonia? Nabucodonosor. Su papá Nabonido. Eran hombres que casi que gobernaban todo el mundo conocido. ¿Se acuerdan de Faraón? Faraón era un gobernante de muchas tierras. También tenemos al rey Darío, al rey Ciro de Persia. Reyes que gobernaron una vastedad de tierras, de reinos. Los reyes se rendían ante él, y eso pensaban los judíos que era el reino de Dios. Entonces imagínese usted un reino tan esplendoroso, tan rico, con tanto poder, y que usted estuviera sentado junto a ese rey. El uno a la derecha, el otro a la izquierda, le dijeron. ¿Sí? Y la tía del Señor Jesucristo en la humanidad fue a interceder por sus dos hijitos. Señor, que cuando vengas en tu reino, pongas a mis hijitos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Eso qué quería decir? Que serían los grandes amigos, consejeros, mejor dicho, las manos derecha e izquierda del gran rey. Los guardaespaldas. Bueno, ¿cómo vivirían? No, en esplendor. Serían reconocidos de todo el mundo. Bueno, esa es la naturaleza carnal de nosotros. Allá es donde queremos estar. A la gente le gusta ser pastor, a los hombres y a las mujeres les gusta que ser el pastor, la pastora. ¿Por qué? Porque piensan en lugares prominentes para tener reconocimiento. Pero eso no es así. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera ser primero en el reino de Dios ha de ser siervo. Siervo. Esa es la descripción que el mismo Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura hace de su reino. Entonces, la gente piensa que el reino de Dios es algo confortable, algo chévere, pero el reino de Dios no tiene que ver con eso. Volvemos a la definición. El reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios.
Entonces vamos a mirar la primera parte de la cita. El reino de Dios es el pueblo de Dios. ¿Y qué es el pueblo de Dios? ¿Todos los hombres? No. Es un pueblo definido. No es todo el mundo. No todos los hombres son del reino de Dios. El reino de Dios es excluyente. El reino de Dios es excluyente. Se limita a un pueblo escogido por Dios mismo para Él mismo. Y cuando las gentes se refieren a Dios, la gran mayoría no conoce el significado de la palabra Dios. Y solamente se limitan a considerar que es un ser superior. ¿Quién es Dios? Un ser superior. El ser superior. El ser que está ahí arriba en el cielo. Consideran que es un ser trascendente, que está más allá, lejano. Pero no lo llegan a considerar como la autoridad suprema de todo lo que existe. Y eso significa la palabra de Dios. Y así muchos consideran a Jesús como una forma de Dios, como la parte inmanente de Dios que se ha acercado a los hombres. Y muchos lo abrazan como un amigo. Mi amigo Jesús. Es nuestro amigo Jesús. Él es el Señor Jesús. Pero pastor, aquí dice que el Señor dijo: ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré amigos. O sea que somos amigos de Cristo. Sí, tienes toda la razón, ahora somos amigos de Cristo. Pero no para ser como compañeritos de escuela y de amiguito, para donde yo voy, tú me acompañas, eres mi amiguito. No, allí nos habla de: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Quiere decir que Él no es nuestro enemigo, porque nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Ahora Él ha venido a establecer un pacto de amistad eterno con nosotros. Pero el hecho de que Él nos llame amigo no nos da permiso para tratarlo como le queramos, como queramos tratarlo. El hecho de que Él sea nuestro amigo nos conmina a darle un mayor respeto. Yo tengo amigos muy queridos, con siervos muy amados: el pastor Sergio, el pastor Julio. Esta semana nos está visitando en el seminario el hermano Brian Skinner. En esencia somos amigos. Tenemos buen grado de compañerismo, buen grado de amistad. Pero el hecho de que ellos sean mis amigos no implica que yo los pueda tratar como a mí me venga en gana. Al contrario, como hijo de Dios, el hecho de que estos preciosos hermanos y siervos del Altísimo sean mis amigos me conmina a tratarles con altísimo honor, porque en ellos yo veo el rostro mismo de mi Señor Jesucristo. Entonces yo no oso decirle a mi hermano pastor Julio: hola Julio, venga Julio, hágame un favor Julio. O a mi amado pastor Sergio. El uno estuvo el jueves, el otro estuvo el viernes dictando la clase allí en el seminario. Hola Julio, ¿cómo estás? Julio, ¿cuándo me vas a traer tal cosa? Sergio, ¿cómo le fue en la clase? No, casi siempre me refiero a ellos: mi amado pastor, mi amado pastorazo, mi pastor, pastor Sergio, ¿cómo estás? Yo podría decirle: Sergio, hace caso, porque es mi amigo.
pero no lo hago en honor, en consideración de la posición en donde Cristo le ha puesto al lado mío como un consiervo, pero también como un supervisor de mi vida. Y yo debo respeto a él. Una de las cosas que estamos haciendo en el seminario es crear en los estudiantes un respeto por las demás personas. Que nunca lleguen a ser altivos o arrogantes. Allí en el seminario, aún a la señora de la cocina tiene que decirle doña Dora. Y el hermano Pastor Julio debe decirle Pastor Julio. Y en el mínimo caso, hermano Julio. Y así mismo se debe referir a mí y a los otros hermanos. Con mucho respeto, con mucho honor. Es cierto, el Señor Jesucristo dice que ya no somos siervos, sino amigos. Pero esa amistad no nos da permiso para considerar al Señor Jesucristo como un amigo alcahuete que hace lo que yo le diga. No, el Señor Jesucristo es la autoridad suprema de todo lo que existe en razón de su divinidad. Porque Él es Dios, es autoridad suprema de todo lo que Él creó. Por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Entonces, si para Él, por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, esto me demanda un supremo respeto para Él. Sí, Él me llama amigo, pero en honor a esa amistad que Él me ha brindado y que Él ha sido intercesor para que yo no sea destruido por causa de mi pecado, debo tenerle sumo honor, sumo respeto, porque Él es Dios. Y la palabra Dios significa suprema autoridad. Ya hemos visto en teología propia, en atributos de Dios, luego lo vamos a repetir, por supuesto, constantemente, los atributos de Dios, los nombres de Dios. Entonces no voy a entrar en el significado de Él, Eloha, Elohim, que de allí proviene la palabra Dios. El hecho de decir que Dios tiene un pueblo escogido produce gran molestia entre las gentes, porque la generalidad de las gentes piensan al estilo pagano, al estilo mundano. Piensan que que Dios se debe a los hombres y que el hombre puede manipular a Dios. Esa es la forma de pensar de los paganos. Y los paganos piensan que Dios es Dios de todos y que su función es bendecir a todos. Pero si Dios fuera manipulable, pues dejaría de ser Dios, porque entonces no tendría autoridad, no sería el gobernante supremo. Dios es Dios porque Él reina sobre todo lo que existe. Él gobierna, Él es soberano y obra como Él quiere. Y si Él desea ser exclusivo y excluyente y elige a un pueblo, esa es su potestad. Ahora tú dirás, bueno, hermano Héctor, pero a través de la historia, a través de los tiempos, la religión, donde yo he estado, me han dicho que Dios es Dios de todo el mundo. Bueno, sí y no. En realidad Dios es Dios de toda su creación, eso dice la Biblia. Y toda la creación se debe a Él. Es cierto. Pero Dios no es Dios. Permítame un segundito. Por favor, me recibe Salomón aquí. Gracias. Entonces dirán, pero Dios es Dios de todo el mundo y Dios es bueno, Dios ama a todos. Bueno, eso es lo que la religión dice. Y sí, Dios es Dios de toda su creación y Él hace lo que quiere con toda su creación. Pero dentro de todo lo que hace Dios, de lo que quiere con toda su creación, Él ha elegido un pueblo para sí mismo, un pueblo para su gloria. Y vamos a ver en la Biblia. Les invito que vayamos al libro del Éxodo.
al libro del Éxodo, en el capítulo 19 y en los versículos 1 al 5. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 5. Hermanos, solamente voy a tomar unos versículos de referencia. Son muchos. Son cientos los versículos en donde se nos dice que Dios es Dios de un pueblo exclusivo. Y vamos a leer capítulo 19, versículos 1 al 5. Dice: los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se entraron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Escuchen, israelitas. El dueño de todos los pueblos de la tierra, el Señor de todo lo que existe, ha decidido escogerlos a ustedes como un pueblo para Él. Un pueblo especial y diferente. ¿Cómo así? ¿Dios tuvo preferencia para con Israel? ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Por qué? Porque a Él le plació. ¿Y las otras naciones qué? Eso no es nuestro problema. Él verá qué hace. ¿Por qué? Porque Él es el que manda. Y nosotros tenemos la pésima costumbre de inquietar a Dios por sus decisiones. Algo nos sucede en la vida. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué te llevaste a mi ser tan querido? ¿Y por qué me dejaste sin empleo? ¿Y por qué me quitaste mi fortuna? ¿Quién eres tú para contender con Dios? Dios te va a dar una respuesta. Porque quise, porque es mi voluntad, porque yo soy Dios. Juguemos a que yo soy el que mando y tú eres el que obedeces. A propósito, esto es una buena enseñanza para los papitos y también una buena enseñanza para los niños. Y con esa enseñanza eduqué a este par de muchachones que hoy nos acompañan. ¿Puedo salir a jugar? No. ¿Y por qué no? Porque yo dije. Porque yo soy el que mando. Pero yo no me voy a enamorar. Ya le dije que no. Pero yo voy con unos amiguitos allí a la esquina. Ya le dije que no. Pero yo llego a la hora que tú digas. Ya le dije que no. Pero yo me voy a portar bien. Ya le dije que no. Y se cansaron. Papi, ¿me haces el favor y me dejas ir a una fiesta de 15 de mi amiguita? No. Mejor ni te pregunto por qué, porque tú ya me lo vas a decir. Porque yo digo. ¿Qué autoritarismo? Sí. Es la autoridad de un Padre. Así nuestro Santo Dios, como Padre nuestro que está en los cielos, santificado su nombre, hace lo que Él quiere. Y si Él eligió un pueblo para sí, lo eligió y punto. Y no somos nosotros quien para inquietar su santo templo, su santo trono, sus moradas y preguntarle ¿y por qué? Vamos a Éxodo capítulo 20, damos la vuelta a la hoja. Dios habló, 21, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, país donde eras esclavo.
no tengas otros dioses además de mí. El Señor le dijo, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Jugamos a que yo doy las órdenes y ustedes me obedecen, ¿vale? Ahí está el pueblo de Dios. Les invito a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 10. Si nosotros nos metemos en la palabra de Dios, Dios el Señor nos va a dar esas respuestas que de manera ignorante, atrevida e injusta nosotros le preguntamos a Dios. Capítulo 7, versículos 6 al 10. Dice el Señor en su palabra: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Separado para Él. Separado. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió. Él te eligió. ¿Quién eligió? ¿A quién eligió? ¿A cuál pueblo? A Israel. Perdón, ¿y por qué lo eligió? Y no eligió a Babilonia o a Egipto. Eran países más brillantes, tenían mejores ejércitos. Hasta esa gente era más buena que los judíos. ¿Cómo? Porque quiso, porque Él es Dios y eligió. Ahora, a aquellas personas que les molesta la palabra eligió, busquen toda la Biblia las palabras eligió, separó, llamó, eligió, buscó, y bórrelas a ver cuánta Biblia le queda. Borre todos esos versículos que no le gustan. ¿Y por qué Dios tenía que elegir? Bueno, porque quiso, Él eligió. Dice el Señor, Dios, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió. ¿Para qué te eligió? Para que fuera su posesión exclusiva. Aquí el Señor nos está diciendo que Él es exclusivo. Y si es exclusivo, es excluyente. A uno los escogió para Él, a otro lo rechazó. Punto. ¿Por qué? Porque Él quiso. Para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Pero el Señor, nosotros, pueblo tuyo, claro, es que nosotros somos muy especiales. Nosotros somos muy buenos. Nosotros hemos sufrido mucho y entonces tú ahora quieres ser bueno con nosotros. No. Señor, ¿qué viste en nosotros que nos elegiste? ¿Qué había de bueno en nosotros que nos elegiste como ese pueblo santo, como ese pueblo lindo, como ese pueblo hermoso tuyo? Y el Señor nos responde, el Señor se encariñó contigo. Y de nuevo esa palabra, y te eligió. Aunque no eres el pueblo más numeroso, sino que el más insignificante de todos. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y si Dios te eligió, entonces reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. ¿Por qué eligió Dios? Por amor. Por amor. Vamos al Salmos capítulo 33, versículo 12. Dios escoge para sí un pueblo. Salmo 33, 12. Nuevamente, son solamente algunas referencias. Hay muchas, pero muchas más en la Biblia. Salmo 33, 12. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Feliz, bienaventurada, muy feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. El
Señor Yahvé, el Señor Jesucristo, el Señor Espíritu Santo. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que ¿qué? ¿Quién escogió? Él lo escogió por su heredad. Mateo capítulo 1 versículo 21. Vamos a mirar ahí la misión del Señor Jesucristo, a ver si es cierto que Él vino por todo el mundo. Mateo capítulo 1 versículo 21. Viene el ángel y le dice a José que no vaya a dejar a María, que lo que hay en ella es del Espíritu Santo y que él debe ser condescendiente, debe cumplir ese pacto que había hecho con su esposa. Y dice, y dará a luz un hijo, le dice el ángel a José, y tu mujer, la Virgen María, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y por qué le pondrá por nombre Jesús? Dice, porque Él salvará a su pueblo. Él salvará a todo el mundo. No, a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Israel. O sea que todo Israel va a ser salvo. No, su pueblo es su pueblo, el que Él escogió. Su pueblo del antiguo pacto y su pueblo del nuevo pacto. Su pueblo, el que Él escogió. ¿Acaso fueron israelitas todos los salvos del antiguo pacto? No. Había una prostituta inmunda llamada Rahab y el Señor la salvó. Y ella no era de Israel. Y esa prostituta tuvo hijo y tuvo nieto. Y ese nieto se casó con una extranjera. Y ese nieto de una prostituta extranjera, al unirse con la extranjera, y tuvo hijo, ese hijo tuvo un nieto, y ese nieto vino a ser el rey David. Extranjeros. ¿Por qué? Porque al Señor le plació. Él los escogió y punto. No todo Israel es su pueblo. Y luego, en el nuevo pacto, el Señor llama a su iglesia. Escoge a su iglesia. Romanos, capítulo 9, versículo 25. Perdón, no sé ni en qué mundo estoy. Esta es ya la predicación. Romanos, capítulo 9, versículo 25. Dice el Señor. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27. Isaías por su parte proclama al respecto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. O sea, solo el remanente será pueblo de Dios. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Palabra de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 10. Otro versículo que nos habla de cómo el Señor Jesucristo elige a un pueblo, escoge un pueblo para sí. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice el Señor, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente. ¿Qué pondrá? Sus leyes. ¿En dónde? En su mente. Y las escribirá en su corazón. O sea, Él pondrá ¿qué en la mente? Las leyes. ¿Y qué en el corazón? Sus leyes. ¿Y qué son las leyes? Gobierno de Dios. Y no tendrá, y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Estos 5 textos, 6 textos,
nos enseñan claramente, digo, hay mucho más, que Dios escoge para sí un pueblo. ¿Por qué? Porque Él se agradó, porque Él quiso. Ahora pasemos al segundo enunciado de nuestra definición. El reino de Dios es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿bajo qué? Bajo el gobierno de Dios. Dios escoge un pueblo para gobernar sobre él. Dios establece normas, leyes que gobiernan a su pueblo. Lo vimos en Éxodo 20, Éxodo 19, Éxodo 20, el Señor dice, ustedes serán mi pueblo. Y posteriormente les da unas leyes. Pero luego lo vemos en Hebreos. Dice, y yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y esa es la evidencia del nuevo pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué Él será su Dios? Porque ya llevamos las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto quiere decir, Él gobierna sobre nosotros. Dios establece normas, establece leyes que gobiernan su pueblo. El pueblo de Dios es el pueblo que está regido bajo las leyes de Dios. Es un pueblo que ama ser gobernado por Dios y aborrece todo otro tipo de gobierno. La evidencia de que una persona pertenece al reino de Dios es que se somete al reinado, al gobierno de Dios. O sea, jugamos a que Dios manda y nosotros obedecemos. Así de sencillo. De esa forma evidenciamos que somos pueblo de Dios. Entonces, la definición del reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. ¿Cuál es el tercer enunciado de la frase? De la definición. En el lugar de Dios. Dios ha limitado un pueblo. Así también ha limitado, ha establecido límites para su pueblo. Dios no es solamente Dios de las personas, también Dios es gobernador de un territorio, de un lugar geográfico, de un lugar físico, lo que se llama la tierra de Dios. Y vemos varios. Por ejemplo, Adán. Adán fue establecido en el Edén. Mientras Adán estuvo delante de Dios y fue obediente, sumiso al gobierno de Dios, él estaba en el lugar de Dios. Y a partir de entonces, todo hombre que esté en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, estará en el lugar de Dios, o sea, en el Edén. Y esa es la proyección de Dios. Él tiene un pueblo donde Él gobierna, Él es nuestro Dios, y nosotros seremos pueblo. ¿En dónde? En el lugar eterno. Noé y su familia en el lugar de Dios, el arca de la salvación. Luego fue puesto en la nueva tierra. Abraham, el padre de la fe y su familia, él fue llevado a Canaán. Israel fue puesto durante un tiempo en Egipto, pero luego fue llevado al desierto y luego establecido en la tierra prometida y luego llevado al exilio. Pero la característica principal de aquel pueblo de Dios es que estaba en el lugar de Dios y Dios estaba allí con ellos. Y en nuestro tiempo el pueblo de Dios es la iglesia, y la iglesia tiene un lugar dado por Dios. ¿Cuál es ese lugar dado por Dios? La congregación de los santos. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él estará allí en medio de nosotros. El pueblo de Dios, gobernado por Dios, se caracteriza por estar en el lugar de Dios. Todo aquel que diga ser pueblo de Dios, pero no está en el lugar de Dios, no puede ser pueblo de Dios, está excluido. Porque no obedece a Dios. No está bajo el gobierno de Dios. Por eso yo no creo en aquellos que dicen, yo soy cristiano, pero no asisto a ninguna iglesia. A mí me gusta la iglesia virtual, la de internet, escuchar sermones de Paul Washer, escuchar sermones de Saladín, escuchar sermones de Sugel, escuchar sermones de fulano de tal. Bueno, podrás escuchar los mejores sermones, pero siempre esos sermones de la palabra de Dios me van a dirigir
ve a una iglesia local, porque esa es la tierra de Dios. Y aquel que no está en la iglesia de Dios, no está en la tierra de Dios, no está en el lugar de Dios. Dios tiene un lugar para su pueblo. Y finalmente vemos el pueblo de Dios, el reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. El hecho de ser un súbdito de un reino, vivir en el territorio de ese reino, estar bajo el gobierno de ese reino, obedecer, someterse a las leyes de ese reino, consecuentemente le hace beneficiario de los privilegios de ese reino. Hay estados en los países nórdicos, o lo que llaman popularmente países del primer mundo, países desarrollados, en donde si una persona está trabajando y se queda sin empleo, el Estado le paga y le llega su cheque a la casa. Ni siquiera tiene que ir a un edificio a cobrarlo, no tiene que salir al centro ni pagar, su cheque le llega a la casa. Y no cualquier cheque, es un buen cheque. Y no por un día, por mucho tiempo, hasta años enteros. Hay países en donde todo el mundo tiene buen sistema de salud y no paga. ¿Y por qué no pagan? Porque el Estado paga todo el sistema de salud. Y el Estado se encarga, el reino se encarga de darle educación a todo el mundo, lo que necesite, lo que quiera. Y el Estado subsidia todo esto. Uy, dime dónde es eso, yo me lo voy. Bueno, tú te puedes ir, pero no vas a ser beneficiario de nada de eso. ¿Por qué? Porque no eres súbdito de esa nación, porque no eres ciudadano de esa nación. Toda persona que está bajo un reino, viviendo en ese territorio, es beneficiaria de los privilegios de esa nación. Ahora, ¿por qué esas naciones dan todos esos privilegios? Salud gratis, salario gratis sin trabajar. Nosotros como buenos latinos diríamos, qué bueno, me gustaría ir allá. Sí, pero es que los súbditos de ese reino sí obedecen a su reino, a su rey. Y su rey determinó, tienen que pagar el 20% de los impuestos. Y todo el mundo, matemáticamente, indefectiblemente, paga el 20 o el 30% de los impuestos. Todo el mundo, sin faltar nadie. Todos saben de la responsabilidad porque viven bajo el reino. ¿Y por qué razón pagan los impuestos? Para agradar al reino. Ellos no piensan, no, es que los burócratas se van a quedar con el dinero, es que nos van a robar. No, ellos saben que agradan a su rey cuando pagan los impuestos, y esos impuestos son redituados en beneficio. Bueno, Dios es el modelo del rey soberano, perfecto y generoso, que otorga beneficios sin fin a su pueblo. Dios bendice al pueblo que Él ha escogido y no a otros, no a los extranjeros. Dios bendice al pueblo que está bajo su gobierno, al pueblo que se somete a sus leyes. Dios bendice a su pueblo que está en el lugar de su reino. Fuera del lugar de Dios no hay bendición de Dios. Para ser beneficiarios de los privilegios del reino de Dios se deben cumplir 3 requisitos. Primero, ser súbditos del reino de Dios, o sea, elegidos por Dios, llamados por Dios y santificados por Dios. En segundo lugar, estar bajo el gobierno de Dios, cumplir sus leyes y sus mandamientos. Y en tercer lugar, estar en el lugar de Dios. Fuera de este ámbito de Dios no hay bendición de Dios. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Eso es lo que nos enseña toda la Biblia. Bueno, hermanos, en forma concluyente, ¿qué nos ha enseñado hoy el Señor en su palabra? En primer lugar, hemos visto que Dios ha comisionado a su iglesia a avanzar el reino de Dios en la tierra. En
segundo lugar, hemos visto que la iglesia debe conocer claramente en qué consiste el reino de Dios para poder cumplir su misión, su comisión. Entonces, para conocer lo que es el reino de Dios, vamos a ver tres temas acerca del reino de Dios. En primer lugar,